Ya está con nosotros el doctor Bernardo Biel, a quien obviamente le agradecemos su tiempo, un hombre que se da tiempo para todo, ¿no? A veces le pregunto, doctor, ¿cuándo descansa, no? Porque está en la parte pública permanentemente, en la clínica privada, y también no deja de lado su función y esa responsabilidad que le ha dado el electorado en las últimas elecciones. Así que gracias por su tiempo, doctor, y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer, ¿no? Un placer venir y compartir, sin lugar a dudas. Doctor, bueno, tengo que empezar con una pregunta obligada en virtud de lo que se ha suscitado en las últimas horas. ¿Qué calificación le damos a la salud en Salta cuando vemos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados, del Senado y hasta en el propio Consejo Deliberante Capitalino, que se viven quejando por los servicios que se están prestando? Bien, en la época de pandemia hubo una gran inversión desde la provincia para tratar de pasar este tsunami. En ese aspecto creo que se eligió el mejor capitán de barco para poder salir de la pandemia. Pero en esta época post-pandemia que estamos viviendo se desnudaron muchas falencias, entre otras el recurso, el capital humano distribuido de manera centralista en la capital, en los grandes hospitales, y no habiendo especialistas y distintos profesionales en el interior de la provincia. Y esto es uno de los temas que se da porque no tenemos un verdadero programa de salud en donde la carrera de médico sanitarista, hospitalario, exista para que haya un crecimiento desde que yo ingreso hasta que llegue alguna función directiva dentro del hospital, y tampoco se ha visto que haya un programa o un proyecto definido de la salud que nosotros queremos para el 2030, para el 2040. Entonces, pasó la pandemia, terminó la tormenta, ahora necesitamos un verdadero programa de salud. Un programa de salud que, por ejemplo... Pero un programa de salud tiene que venir con un gobierno. Con un gobierno o con un grupo de personas, con un ministro o una ministra que se haga cargo presentando esto al Poder Ejecutivo para poder llevarlo a cabo. Y esto es fundamental, generar hoy en día es increíble que se siga utilizando papel para hacer las historias clínicas. Entonces, generar una informatización en salud que nos va a ayudar a tener un gran ahorro en dobles estudios, en dobles gastos, en la duplicación de cosas que se realizan, ¿no? Con historia clínica informática, con receta electrónica, con médicos de cabecera. Todo esto existe ya en la Argentina y en el mundo, y Salta comenzó hace muchos años con un programa que se llamaba Alfa, que es muy bueno, y quedamos en Alfa. No seguimos progresando a beta, gamma, ni mucho menos, y recorriendo los hospitales del interior, hablando con los distintos gerentes y gerentas, hemos visto que se necesita agilizar todo esto. No viene un paciente de Güemes a Salta y le hacemos todos los estudios, con tal quien lo paga, usted y yo, con nuestros impuestos. Pero si el paciente viene en el celular, con un código IQ, con una historia clínica informática, que no tiene ningún costo, porque lo lleva, ¿qué familia no tiene un celular hoy en día? ¿Qué vacunas tiene? ¿A qué es alérgico? Pero no tan solo eso, doctor. Los legisladores del norte de la provincia denuncian que ahora los tours no son por paseo para Salta. La gente viene a atenderse porque no hay servicio de salud. Así es, no hay servicio de salud, no tenemos especialistas en el interior. En este presupuesto que acabamos de votar, hay una partida presupuestaria para llevar 340 especialistas al interior. La pregunta es, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, ya desde la Comisión de Salud estamos viendo cómo poder tentar a médicos de los lugares donde producimos más médicos, Córdoba, Santa Fe, La Plata, como ocurrió en la época de Tanoni, que vinieron gran cantidad de profesionales. ¿Y usted cree que hay voluntad política de hacer un esfuerzo en salud porque el presupuesto alcanza para eso? Y vamos a tener que hacer la voluntad política, y si no alguna transferencia presupuestaria, porque si no tenemos profesionales de la salud, no vamos a poder mejorar ni generar un buen proyecto a futuro. Hoy en día tenemos especialistas que van y que vuelven. Necesitamos que se afinquen allá. Y para que un especialista se afinque, un médico se afinque, un bioquímico, un odontólogo, yo tengo que pensar no solamente en esta persona, sino tengo que pensar en su grupo familiar, en la institución escuela en la que van a ir, porque la idea es que se arraigan en el interior. Entonces, hablábamos con el ministro de Economía y con el renunciante ministro de Salud de la importancia de crear un programa para la erradicación de toda la familia de la salud en el interior. Por otro lado, yo hablé con él... Hoy el problema entonces es el recurso humano. El recurso humano. Hablé con el senador Mario Fiat, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación, jujeño, y presentamos un proyecto que se llama Salud Rural. Esto se habla de
que de nación, que tienen fondos infinitamente superiores a los nuestros, puedan bajar. Primero, viviendas para la familia de la salud, para el interior, pero no para el médico, el bioquímico, no, es para el médico, el bioquímico, el odontólogo que viva y trabaje en ese lugar. La casa se desocupa cuando el profesional se viene a la capital. Segundo, un crédito para movilidad, para que su pareja pueda hacer un emprendimiento. La idea es que tanto el profesional de la salud como su pareja se radiquen en el interior. Y tercero, para las zonas más inhóspitas, la movilidad, porque es muy importante saber que cuando estás trabajando en Santa Victoria Este, Santa Victoria Oeste, necesitamos una movilidad. Entonces, desde Nación, a Nación presentamos este proyecto, que lo presenta el senador Fiat, que sin lugar a dudas puede llegar a ayudar no solamente a Salta, sino a todas las provincias que están en el interior. Ahora, ¿cómo se explica, no? Esto sucede en el interior, pero en Capital estamos en la misma situación, que una paciente ya con un diagnóstico oncológico tenga que esperar 5 meses, por ejemplo, para una mamografía. Sí, esto es increíble y aparte tenemos un solo mamógrafo. En las mamografías del IPS, que son gratuitas, tenemos un solo mamógrafo. No son gratuitas, doctor, bueno, ¿desde cuándo? Teóricamente son gratuitas, no son gratuitas. El programa genera que las mamografías deberían ser gratuitas. Pero ¿qué pasa? Había un solo mamógrafo. Ese mamógrafo no está funcionando, así que se tiene que ir a hacer las mamografías. Desde el 2017 claro, que no funciona. Desde el 2017. Por ende nos comunicamos con la directora del IPS y se van a habilitar 3 mamógrafos alternativos para que no tengamos que pagar el coseguro. ¿Pudo saber por qué sacó el IPS la mamografía anual gratuita? No es que no sacó la mamografía, sino que el convenio lo tenía con determinados servicios. Con el mamógrafo de la provincia y no existe. Se le rompió y no tenemos reposición del mamógrafo de la provincia, por ende se iba a hacer. No era así, doctor, yo le aclaro. Bueno, uno podía ir a cualquier consultorio de mamografía y podía hacérselo. Esto es una medida arbitraria del IPS que deja a las mujeres de la obra social sin la posibilidad de hacerse una mamografía gratuita. Como usted sabrá, pero muchos que nos están viendo no, de culpa de la pandemia se redujo un 30% los estudios. Por ende, post pandemia, hay gran cantidad de mujeres un rebrote tremendo con neoplasias mamarias porque no se hicieron las mamografías como corresponde y esto es uno de los temas que sí hemos tocado. Y en este contexto, ¿qué calificación entonces le ponemos a la salud en Salta? Hoy en día estamos con un 4.55 en la salud en Salta. ¿Aplazados? Sí, aplazados, no aprobamos. ¿Le propusieron ser ministro de Salud, doctor? No me propusieron verdaderamente. ¿No? No. ¿Y usted aceptaría ser ministro? Para ser ministro tendríamos que tener determinados requisitos para poder aceptar, requisitos económico-financieros, capacidad de decisión. Es importante porque nosotros hoy tenemos que negociar, para hablar, dialogar con gente de la salud que está gremiado y los autoconvocados. Y dentro de los autoconvocados hay distintos grupos. Entonces tenemos que lograr acordar con ellos salarios, el 82% móvil, acordar con ellos el impuesto a las ganancias, la gente que está en el interior, áreas desfavorables. Es decir, hay mucho que convenir, negociar, arreglar para poder avanzar en salud. Y si no tenemos el ok desde el Poder Ejecutivo, entonces ser ministro para no poder avanzar. Ahora, usted es un hombre que conoce la salud pública, la salud privada y la parte política. Con este panorama que usted me dice, el presupuesto que se acaba de aprobar, ¿sería para que una persona idónea, conocedora, acepte un cargo así? ¿Existen los recursos para viabilizar la salud pública? Miren, el presupuesto en salud fue el más beneficiado de todos. Porque teniendo en cuenta no que implica que sea el mejor. No es el mejor, pero la provincia fue el más beneficiado. ¿Por qué? El año pasado fue menos de 50.000 millones. Este año es poco más de 110.000 millones. Pero claro, tenemos una inflación del 100%. Entonces realmente tuvo un 20% más contando la inflación, que para salud es algo positivo. Entonces, ¿usted cree que un 20% puede solucionar? No, un 20% más por eso puede solucionar con la demanda y la situación social. No, pero no nos quedamos atrás. ¿Por qué? Y porque hay algunas otras partidas presupuestarias que se pueden aplicar a esto, especialmente para traer médicos y profesionales de la salud al interior, que es uno de los temas que a nosotros más nos preocupa, ¿no? El capital humano. Porque dentro del presupuesto hay un montón de equipamiento que ya está adquirido y falta, pienso yo que están esperando que venga campaña para empezar a llevar equipamiento al interior. El equipamiento ya está adquirido.
Entonces, ecógrafos, mamógrafos... Ve que conoce también la parte política, me está diciendo que en campaña lo van a llevar, antes no. Con seguridad. Va a haber ambulancias, van a ver que se van a entregar todas a partir de febrero. Que haya campaña todos los años, doctor. La idea es básicamente aunque tengamos eso, que ir a votar, no porque importa. Va a haber una gran entrega de equipamientos desde las salitas hasta los hospitales más grandes. Esto garantizado, ¿no? Esto le garantizo que va a ser así, porque yo he visto las planillas del equipamiento adquirido, así que digo, lo tenemos, pero no lo estamos distribuyendo, así que se va a empezar a distribuir seguramente dentro de unas semanas. Indudablemente usted tuvo un rol preponderante en el último tiempo en la Cámara de Diputados al ser el presidente de la Comisión de Salud y lo hemos visto, doctor, en cuanto a la legislación que se ha presentado y demás. ¿Cómo se hace, digamos, para coordinar y que la gente política entienda la preponderancia de la salud? Hoy estamos hablando, y usted lo dijo recién, de lo que nos dejó la pandemia y las secuelas que dejó, y obviamente un sistema explotado, y seguimos sin prevenir un IPS que hace oído sordo al estudio primario que puede hacerse una mujer. Cáncer de mama, exactamente. Bien, con consenso. Por ejemplo, había un proyecto para mejorar los ingresos de los profesionales que están a cargo de los discapacitados que tienen IPS. Entonces, ese proyecto básicamente no se iba a aprobar, porque es un proyecto que tiene un costo importante. Entonces dije yo, vamos a tratar de poder solucionar, presentado por la oposición. Entonces, ¿qué hicimos? Reunimos a la Comisión de Presupuesto, a la Comisión de Legislación, reunimos al IPS y reunimos a la autora del proyecto. Entonces nos sentamos en una mesa, todos dijimos, queremos que salga el proyecto. Si no se puede incrementar en un 100%, ¿en cuánto podríamos incrementar el salario de estos profesionales de la salud? Y un proyecto que no se iba a tratar, que directamente... Porque simplemente era de la oposición. Y porque tenía un costo muy alto, se aprobó por unanimidad, porque consensuamos los presidentes de las distintas comisiones por donde tenía que transitar este proyecto, y porque el IPS dijo, podemos incrementar en un 70% los valores. Entonces, consensuamos, se firmó y se aprobó. Eso conlleva que hoy el IPS haya subido el costo de las prestaciones mínimas. Claro, se subieron el costo de las prestaciones mínimas. Así como este consenso, hubo consenso en otros proyectos. El proyecto de la pirotecnia que salió y se aprobó. Y se aprobó en Senado, un par de semanas después. ¿Por qué? Porque hablamos con el senador Pailer, que gentilmente me recibió, y le digo, este proyecto está muy bueno, no lo demoremos. ¿Para qué? Para que las empresas que venden pirotecnia se reconviertan. Entonces hay que tener voluntad de diálogo. Hay que tener voluntad de diálogo. ¿Y cree que en la política hay voluntad de diálogo? No siempre hay voluntad de diálogo. Y ahora estamos en un diálogo permanente con los autoconvocados, porque estamos tratando de generar mejores condiciones de salud para este año que viene, para la familia de la salud en general. ¿Y cuál sería para usted la solución para los autoconvocados? Primero, generar un piso de ingresos más elevado. Segundo. ¿Hoy cuánto perciben de haber? Y hoy perciben menos con colectivero. ¿Cuánto es el sueldo? Los profesionales están cobrando entre 80 y 110 mil pesos, porque depende si el hospital es de autogestión o si el hospital no es de autogestión. ¿Cuál es el problema? Hoy ¿Con cuántas horas de trabajo sería ese sueldo, doctor? 44 horas de trabajo. ¿Y qué pasa? No se quieren jubilar los médicos. ¿Por qué? Porque cuando se jubilan se les sacan todos los adicionales. Hablamos con el ministro de Economía y por supuesto con el ministro saliente de Salud, para que los adicionales se les sumen a aquellos que están con 10 años por jubilarse. Entonces, de esta manera, cuando llegue el momento de jubilarse, van a tener una jubilación un poco más digna de la que tienen actualmente. Y eso, por ejemplo, se consiguió para... ¿Y cree que se va a poder solucionar hasta antes de fin de año? Los otros ítems, sí, yo le digo que sí, porque hay un par de reuniones más que se están por hacer y vamos a lograr ¿Usted es el solucionar. Intermediario entre los autoconvocados y el gobierno? Yo trato de colaborar para que no haya un paro en la salud y podamos lograr un buen puerto pronto, ¿no? ¿Eso significa que usted tiene diálogo con el gobernador? No con el gobernador, sino con el gobierno. Bueno, pero tiene que haber un interlocutor. Con el ministro de Educación, ministro de Hacienda y el ministro de Salud. ¿Qué van a hacer dentro de su espacio político para el año que viene, doctor? Bueno, nosotros ya hemos parado candidatos en toda la provincia. En todos los departamentos. Los 23 departamentos. En los 23 departamentos tenemos en los 60 municipios. Y inicialmente le hemos presentado
el proyecto de Salta que queremos, educación, salud, seguridad, tanto a los partidos opositores como al gobierno provincial. Se les presentó el proyecto de Salta que queremos a futuro, porque más que cargos uno busca una Salta a futuro. Yo quiero que mis hijos se queden a trabajar y a vivir acá, no afuera de la provincia ni del país. Hasta el momento ninguno de los frentes partidarios nos dio un visto bueno si les interesó el proyecto de Salta que queremos. Pero usted está muy iluso, doctor. ¿Usted cree que no, los políticos nosotros trabajan en base a plataformas y proyectos? Si no están de acuerdo con nuestro proyecto de Salta, y hace más de 2 meses. Nosotros ¿cuándo nos presentaron electoralmente un candidato? Nunca. En Salta no existe eso. Si nosotros no tenemos el eco de los frentes partidarios, vamos a salir solos, como salimos en la elección pasada, y vamos a presentar candidatos en todos los cargos. Y vamos a... ¿Sin adhesión a gobernador? Y vamos a ver si tenemos algún candidato a gobernador. Estamos dialogando, se nos han acercado distintos sectores políticos, específicamente para trabajar fuera del partido oficialista y del Frente de Cambiemos, ¿no? ¿Personalmente le gusta el estilo de gobierno que lleva adelante Gustavo Sáenz? Mire, en esta última etapa, personalmente he estado viendo que hay muchos baches. Este presupuesto que se aprobó, porque hay mayoría oficialista, muestra que, por ejemplo, el año pasado se votó por la Universidad Provincial de Artes y Oficios 5.000 millones. Upateco, 5.000 millones de pesos. Es casi el presupuesto de la UNSA. No veo Upateco por todos lados. Y es un tema que es muy preocupante porque son 5.000... Y tuvo 4.500 alumnos nada más. Claro, entonces uno supuestamente. Dice, con este gran presupuesto, hoy en día tendría que ser una realidad más palpable y más visible. Tan es así que nosotros desde la Comisión de Salud propusimos que haya... por ejemplo, el oficio de masajista se transforme en una profesión y que haya una diplomatura en masaje corporal para que las masajistas corporales se puedan agremiar y podamos hacer de las masajistas reclamo de hace tantos años. Un reclamo, entonces, pero hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta y eso que mandamos al ministerio para que esta profesión, este oficio pueda transformarse en una profesión y estas 9.000 mujeres, casi 10.000, puedan desempeñarse de una manera más digna y que hoy en día puedan tener un recibo no un recibo de sueldo, tener un facturero que no diga que son comerciantes, sino que son masajistas corporales y que trabajan en profesionalizarlos en cierta forma. La idea es profesionalizarlos y colegiarlos, pero para eso necesitamos que no haya un 1% que tengan cursos universitarios, sino y el 99% restante no lo tiene. Tienen todos cursos pequeños de 6 meses, 5 meses. Bueno, en esto trabajamos también. Se le dedicó mucho tiempo y esfuerzo. Y bueno, entonces uno dice, en la Upateco teníamos 5.000 y pico de millones de pesos. Y en otros sectores estábamos haciendo agua en la provincia. Hágame una comparación con otra área, por ejemplo. Con otra área similar, bueno, salud, educación. Educación, nosotros, ¿qué veíamos? ¿Cuánto es el presupuesto? Porque ya me quedo sin tiempo. El presupuesto en la educación, no me acuerdo, pero con respecto al año pasado solamente el 60% más. O sea que con la inflación... Menos que la inflación. Ahí le doy un dato. Doctor Bernardo Biela, gracias por su tiempo, que tenga un feliz fin de año. Gracias igualmente para usted y para toda la familia salteña. Hacemos una pausa, ya volvemos.